Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Todos pues tenemos múltiples formas de aprender, y cuando el maestro, yo lo llamo, se pone las gafas, va a conocer ese detrás de cámaras del aprendizaje. Por ejemplo, ¿por qué se demoran en aprender? ¿Con quién vive? ¿Quién ayuda en su casa a las tareas? ¿Con quién vive? ¿Cómo fue su infancia? Entonces, Dúa nos dice, reconozca esas diferencias, recuerde que estamos hablando de servicios, programas y de espacios para todos, y recuerde que en el aprendizaje todos deben tener la oportunidad de aprender. Y ahí viene la responsabilidad del profe de aprender cómo este niño percibe la información y cómo podemos planear una práctica pedagógica para que sea más interesante. Entonces, en Facilito, Dúa viene desde la arquitectura, en el aprendizaje nos dice, recuerde que no todos los niños y las niñas y los seres humanos aprendemos igual, y recuerde que es importante crear experiencias significativas. Eso es Dúa, así de Facilito. Bueno, y el DUA tú no lo haces ver muy sencillo, y claro que sí es sencillo porque creo que parte del reconocimiento de lo que somos cada uno de nosotros, digamos, el reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestros talentos, pero también de esos diversos ritmos que podemos tener dependiendo también de las motivaciones, dependiendo también de ese entrar en conexión con ciertas cosas. Entonces aquí entro en algo de los principios. Hay 3 principios del DUA. Yo los voy a mencionar acá, pero tú que has, digamos, manejado el tema, nos puedes ampliar allí. ¿Qué significa eso? Y es un principio de múltiples formas de motivación. Otro principio habla sobre las múltiples formas de representación, y el último habla de las múltiples formas de expresión y acción. ¿Cómo pueden ser apropiados estos 3 principios del DUA en esos ambientes escolares y en esos ambientes familiares? Así es. Debemos tener en cuenta que DUA es una propuesta pedagógica, no es una receta, porque muchos piensan, para el niño con discapacidad visual, toca hacerle esto. No, DUA nos da una guía, una propuesta para que luego de conocer a los niños y las niñas, a nuestros estudiantes, ese contexto familiar, podamos planear una práctica pedagógica. Entonces, una vez el maestro conoce esos intereses, va a empezar a planear. Los 3 principios nos arrojan pistas, ideas de cómo podemos enriquecer nuestra práctica pedagógica. Entonces empecemos por el primero, el más importante para mí, Motivación. y que aplica también para la vida diaria. Entonces,
Como les mencionaba, DUA se origina en las neurociencias. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando estamos enamorados, cuando llega el mensaje, cuando nos vamos a subir a un avión, cuando vamos al cajero a sacar el dinero, cuando es Navidad, cuando vamos a abrir los regalos. Entonces, esa motivación de no importa si hay que trasnochar, si hay que correr, si hay que empacar la maleta, estamos motivados. Ahora bien, pensemos, ¿qué hacemos los maestros para que nuestros estudiantes quieran estar en nuestro espacio de aprendizaje? ¿Cómo planeamos las experiencias? No son actividades sueltas, son experiencias significativas que motiven. Qué bueno, por ejemplo, que el maestro hiciera una experiencia tan significativa que hace que pasen tantos años y que el estudiante no lo pueda olvidar. Por ejemplo, cuando aprendimos mayor y menor que, yo no me acuerdo, pero cuando yo hago la pregunta, a ver, maestra Ruth, ¿cómo te enseñaron mayor y menor? ¿Cómo me enseñaron? Yo Sí, recuerdo a mi profe de primaria con ajá, sus manos, ¿no? Con sus manos siempre ajá. indicándonos. Yo recuerdo la profe diciéndonos, esta boquita de pato se come al mayor o se come al menor. Y era la forma como ella nos decía. Así nos enseñó el mayor que y el menor que. Y nos lo hacía ver muy fácil, ¿sí? Un tema que probablemente podría ser muy difícil, nos lo hacía sentir muy fácil. Muy fácil. Entonces, fíjate que la motivación siempre va a estar. ¿Cómo hacemos que nuestros estudiantes se sientan enganchados con nuestra clase? Ese es el primer principio. Fácil. Múltiples formas de implicación. Y es múltiples porque hay varios caminos. Entonces está el juego, el arte, la literatura, todas esas actividades rectoras que hablamos en primera infancia, pero también resulta significativo cuando salimos del salón, por ejemplo. Entonces pensamos también que debía ser una invitación a leer un libro, pero no la lectura del libro completo, ¿no? Porque también había que resguardar el trabajo del escritor. Ujú. Entonces, eso también nos ayuda a definir qué leemos, cuánto leemos de cada cosa, ¿no es cierto? Tratando de resguardar esa parte. Y también en el proceso de edición fuimos aprendiendo un montón, porque algo que nunca habíamos hecho, empezamos a hacer, y también empezamos a aprender acerca de, bueno, si ponemos una pista, un sonido que sea agradable, bueno, que tenga una licencia libre, ¿no? Que se pueda utilizar. Son todas cosas que fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Así que es importante decir eso, que fue difícil la elección, pero también hay cierta libertad, más ahora que está destinado a toda la población. Bien, esta es una primera fase del proyecto, Cecilia, y yo quisiera terminarla con una pregunta para luego que nos comentes eso que marcó, esos nuevos inicios que marcó el proyecto, pero quisiera que pudiéramos terminar con una anécdota que tú recuerdes muy puntual en esas lecturas, en ese proyecto, una anécdota, algo de esas improntas que se quedan en el corazón cuando realizamos estos proyectos. Bueno, justo, mira, se me viene a la cabeza una anécdota que tiene que ver con esta primera etapa, pero también con la segunda, donde ya pudimos ver a los pacientes, pudimos tener contacto directo. Hubo un paciente que cuando fuimos al hospital a donar libros, ya te voy a contar quiénes nos dieron esos libros, Ujú. para que se fundara una primera biblioteca en el hospital. Nos dice la directora del hospital que hay un paciente que escuchó absolutamente todos los audios y que sería interesante que nos conociéramos. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, no podemos ir todos a la sala porque todavía seguía en recuperación, así que fueron 2 estudiantes a hablar con él, incluso grabaron el encuentro, sacaron fotos. Y eso me pareció como súper lindo que él pida tener contacto con nosotros, porque no lo habíamos pensado, ¿no? Ya la restricción no estaba. Y primero que haya escuchado todo,
Segundo, que hizo críticas de algunas lecturas, y eso estuvo genial, porque no teníamos que ser expertos para leer, justamente promovemos la lectura para mejorarla, ¿no? Para potenciarla. Y él hizo algunas críticas de algunas lecturas, con humor, por supuesto, y también el pedido de conocerlos. Así que esa anécdota me quedó grabada porque después de un tiempo ese paciente, bueno, dejó de estar en el hospital, y bueno, me pareció lindo recordarlo porque los chicos no solo pudieron dialogar con él, intercambiar un diálogo con él, palabras, sino sacarse una foto, eso quedó registrado. Bueno, fue re lindo ese momento. Esa me pareció un buen momento. Bien. Yo quisiera saber qué hallazgos en el proyecto les permiten pensar a ustedes, bueno, fue una fase amplia, una fase que trajo, digamos, el cumplimiento de los objetivos que ustedes se plantearon, pero ustedes pensaban en un momento, bueno, pues esto puede crecer, ¿cierto? Y viene una segunda parte del proyecto. ¿Qué hallazgos que estuvieron en esa primera fase les permiten decir, seguimos porque hay posibilidad de crecer? Bueno, mira, por un lado siempre los proyectos de este tipo que no tienen un financiamiento económico es un gran desafío, ¿no? Y uno realmente lo lleva adelante con mucho esfuerzo, implica un tiempo extra y lo hace porque cree que tiene sentido hacerlo. Así que siempre la evaluación es positiva. Pero sí nos pasó, a mí personalmente me pasó algo que me llevó a pensar que esto se podía abrir a toda la comunidad, que quizás si no me hubiese pasado no lo hubiese pensado. Sucedió que un familiar, alguien cercano, estuvo internado un tiempo en el hospital y cuando tengo un diálogo con él, ya dado de alta, le pregunto qué le parecieron los audiolibros, si había escuchado alguno. Y bueno, y él me dice, no, la verdad que no escuché nada, no sé qué pasó, que no llegaron a él, ¿no? Entonces yo ahí pensé y dije, más allá de que hay algunas cuestiones que mejorar siempre en la implementación de un proyecto, digo, ¿por qué no abrirlo y que no sea a través del hospital el único acceso al proyecto? Y ahí empecé a pensar con el grupo, empezamos a dialogar acerca de cómo podíamos abrirlo a la comunidad. Hay un concepto que es muy interesante y es el pensar en las personas que son nativas digitales, ¿no? Y quienes hemos estado migrando a esta virtualidad, pero que todavía no nos vinculamos de manera tan cercana, ¿no? Una realidad que yo empiezo a ver dentro del escenario de clases, ver cómo lo que antes era un espejo se convierte en una pantalla, por ejemplo, para las chicas, ¿no? Entonces, este ejercicio del estar tomándose fotos, del estar teniendo una presencia corporal mediada por la imagen, empieza a ser fundamental para sus relaciones, tanto amistosas como erótico-afectivas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también este acceso a la información, ¿no? Digamos que si lo pensamos en nuestra propia experiencia, el acceder a la pornografía, el acceder a información que nos diera pistas sobre la sexualidad, pues era una dificultad porque no había las suficientes fuentes de información. Ahora a un solo clic vemos que estas generaciones tienen la posibilidad no solamente de saber, sino de ver y de encontrar una cantidad de referentes que nos invita también a reflexionar cuáles son esos criterios, cuáles son esas maneras en que están habitando allí la red, ¿no? Entonces, por un lado está el campo de la información, ¿cierto? Que es importante reconocerlo como parte fundante también en estas lecturas que están tendiendo sobre su sexualidad, ¿no? El acceso a conceptos, el acceso a encuentros con otras personas de diferentes lugares del mundo, este ejercicio de establecer relaciones a través de la imagen también es fundamental, ¿no? Entonces, este cuerpo que está acá encarnado empieza a tener una permanencia dentro de las redes sociales. Quizás antes nos conectábamos de vez en cuando, teníamos un encuentro ocasional en las redes, pero
lo que vemos ahora es que nuestro cuerpo está todo el tiempo presente, mediado por las imágenes, ¿no? Entonces, mientras yo estoy acá hablando contigo, ya hay una imagen mía que está andando en las redes sociales y esa imagen no es estática, sino que esa imagen está generando comentarios, está generando toda una cantidad de relaciones, de interfaces que generan un impacto sobre mi propia subjetividad. Durante mucho tiempo pensamos que la relación online, offline estaba separada, ¿no? Como que yo cerraba el computador y hasta ahí llegaba mi vínculo con la red. Pero en este momento sabemos que nuestra vida sigue andando, mientras que estamos acá, está toda esta relación online, offline, cada vez es más estrecha, ¿no? Entonces, esto también tiene unos efectos sobre las subjetividades sexuales. ¿Y a qué me refiero con esto? La manera en que yo construyo y configuro mi cuerpo para la imagen, hay toda una performatividad ahí, ¿no? Digamos que dentro de la investigación, un elemento que fue un hallazgo, si se quiere llamar de esa manera, muy importante, y es cómo, por ejemplo, las chicas cisgénero construyen toda una idea o elaboran todo un autoerotismo a través de la selfie, ¿no? Entonces, no solamente está el punto o el resultado no es lo más importante, no es la foto erótica, sino todo lo que hay detrás de ese erotismo, ¿no? Y entre otras cosas también el encontrar en la red un espacio de posibilidad donde todo esto que ha sido restringido por la sociedad de la sexualidad como tabú, pues encuentra una apertura, ¿cierto? Encuentra una posibilidad que es hasta cierto punto, y lo pongo en comillas, porque sabemos también de los riesgos que hay en Internet, pero es hasta cierto punto segura, ¿no? Muchos de los relatos de las chicas se plantea cómo se sientan muy seguras de poder mostrar sus cuerpos en la red, porque no van a ser vulneradas, porque no van a vivir una violencia de género, una violencia sexual, mientras que si se vistieran de esa manera en el escenario público, probablemente serían víctimas, ¿no? Entonces también es ver como esta doble cara, que es una paradoja permanente alrededor de las redes sociales, y es esa configuración, termina siendo una posibilidad de autonomía y de libertad, al mismo tiempo que genera, pues, unas restricciones también frente a esas configuraciones, por ejemplo, ligadas a los estereotipos de género, a esta lógica de la belleza, ¿cierto? Que también empieza a ser muy fuerte dentro de los medios digitales. Digamos que hubo un momento en la historia de los feminismos, en los ciberfeminismos, donde se aspiraba a que el hecho de poder pasar a la pantalla, a un escenario de la internet donde podíamos despojarnos de nuestros cuerpos marcados por ese género tan fuerte y que nos había ocasionado tantas relaciones de desigualdad, había una posibilidad de entrar desde condiciones de igualdad, ¿no? Una pequeña demostración de lo que son los pasillos. Muchas gracias, muchas gracias. El padre que los tocaba a oído y magistralmente en la bandola o en el requinto, porque él también tocaba requinto. Bueno, vamos con otra canción. Ya que bueno, claro que sí. Y invito a Elisa para que nos ayude con la voz. El canto, con la voz. Vamos con Uri. Lo transportó. Vamos por Sol. Bueno, Rubén, entonces ahora viene Uri. Vamos a cantar en una sola estrofa. Asómate a la reja,
hermosa amada mía, escucha la persiana, escucha mi canción. Es hora del arrullo, que ya comienza el día, y ya los campanarios anuncian la oración. Y así mi triste vida pasará lisonjera, cambiando mis dolores por perdida pasión. Sultan siendo queridos, Yurita de hechicera, quítame la vida por darte el corazón. Bueno, muchísimas gracias. Qué felicidad. Qué felicidad. Esta música también despierta en mí muchas cosas hermosas y bueno, me siento muy complacida de escucharlas en las voces de ustedes. Esa pasión, hay una pregunta que por aquí teníamos, esa pasión individual, pero en la cual la acompaña su familia también, don Orminso, pues su esposa, la señora Elizabeth, conozco, se une con su voz, así como ustedes lo aprecian aquí en el programa. También Ana Sofía. Ana Sofía ya también estará en unos episodios acá con nosotros contándonos cómo ha sido ese camino de ir con la música de manera pues natural, espontánea, no como imposición, pero más adelante será el programa con ella. Ya yo sé que hacen unos pinitos allí, pero mi pregunta es cómo lograr que la familia se involucre así, cómo fue pasando, porque uno pensaría, claro, todos tenemos gustos, no necesariamente los mismos. Es una experiencia particular y me gustaría conocerla, cómo han ido integrándose allí, probablemente con gustos musicales diferentes, pero se han ido integrando como familia. Sí, Ruth, no es fácil lograr esos puntos de convergencia, porque pues son generaciones diferentes, tenemos la influencia externa, foránea de muchas músicas, los temas de moda. Sin embargo, desde pequeñitas, inclusive cuando estaban en el vientre, les colocábamos audios, tanto de música clásica, música colombiana, para que ellas se fueran familiarizando con la música, sobre todo la música que a nosotros nos gustaba. Siempre colocábamos música en pistas, karaokes, interpretaba, inclusive cuando las arrullaba al son del sanjuanero, les tarareaba el sanjuanero y de esa forma les arrullaba el tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, y así ellas se calmaban. Entonces imagínense ese momento con ellas, pues les iba quedando. Mira que los hijos muchas veces tienden a seguir lo que hacen los padres, a imitar. Si yo coloco música de reggaetón, pues ellos van a aprender a escuchar y a seguir esa música. Pero si acá siempre se escuchaba buena música, digo buena música en el sentido para nosotros, en el formato, en grabación, en ritmos, pues ellas iban poco a poco queriendo, familiarizándose con esa música. Esa es una pregunta muy importante para mí, Ruth, por una razón fundamental. Una precisión que quiero hacer es que los principios de incorporación de una cultura de educación para la diversidad en la escuela no se consiguen o no se logran de la noche a la mañana. Digamos que eso es un proyecto de largo aliento que requiere la participación de toda la comunidad de aprendizaje, que requiere una acción decidida por parte de todos los integrantes de la comunidad. Y con esto no quiere decir que todos tengamos que estar haciendo lo mismo con la misma fuerza, no, pero desde la posibilidad de saber que yo tengo que flexibilizar una estrategia de carácter
didáctico, hasta la posibilidad de participar en procesos de activismo frente a la transformación de la política pública en entidad territorial, todo es importante. Pero lo que quiero decir es que no se logra de hoy a mañana, al amanecer, ni que no se logra con hacer una que otra actividad, sino que es un proceso que debe estar orientado a instalar una cultura del reconocimiento, una cultura de la aceptación, pero sobre todo una cultura de la celebración de la diversidad humana. O sea, que todos los días amanezcamos y digamos, qué maravilla lo que se presenta en el día a día en esta escuela, qué maravilla que todos seamos tan diversos, qué maravilla que todos entendamos el mundo de manera tan variada, porque es la única posibilidad de vivir en armonía y de vivir en paz. Yo creo que la educación inclusiva, aparte de garantizar el derecho a la educación, aparte de satisfacer las necesidades, creo que la mejor vía para que las comunidades y un país como Colombia llegue próximamente a establecer acuerdos de paz entre todos, porque precisamente la paz requiere que todos participemos. Pues con esta introducción que te quiero decir es que la institución educativa ha tenido un trayecto de 36 años en este proceso de educación inclusiva. Te podrás imaginar, o se podrán imaginar todos ustedes que son nuestros oyentes, qué pasaba hace 36 años. Pues hace 36 años, y pues aquí no voy a utilizar nombres propios, no porque no me corresponda, me gustaría usarlos, sino porque las profesoras estoy seguro que van a decir, ¿cómo dices que 36 años atrás empezamos a trabajar? O sea que estás contando cuánta edad podemos tener. Sí, un puñado de profesoras de manera muy intuitiva, que es donde emerge el proceso de enfoque de la educación inclusiva y de muchos enfoques pedagógicos y didácticos, emergen de la intuición de quienes hacemos la educación, emerge de la intuición de quienes propiciamos procesos de enseñabilidad, emerge de la intuición de quienes construimos ambientes de aprendizajes favorables, eficaces, significativos para nuestros estudiantes. Pues les quiero contar que esas profesoras hace 30 años y más, de manera muy intuitiva, dijeron, vamos a comenzar por aceptar a aquellos niños que nadie quiere tenerlos en sus escuelas. Y de alguna manera convirtieron una cosa que en ese tiempo se llamaba concentraciones escolares, porque les recuerdo que antes del 2002 para Colombia existían las concentraciones escolares de primaria y los demás, los que atendíamos bachillerato, se llamaban colegios. Actualmente todos somos instituciones educativas que tenemos la obligación de tener desde educación inicial hasta educación media, no importando cuántas sedes y cuántas jornadas tengamos. Pues para esa época, estas profesoras que estaban en una sede, digamos que era una concentración escolar con una directora de primaria, porque en ese tiempo no habían coordinadores, sino un director para primaria, pues se dedican a hacer un proceso de adaptación, por lo menos de apertura de las puertas, con un enfoque completamente integracionista. ¿Qué es un enfoque integracionista? Esos sujetos que han sido tradicionalmente excluidos de la escuela, los vamos a ingresar a la escuela, pero los vamos a tener de alguna manera separados, brindándoles una educación más exclusiva para ellos, con unas atenciones muy directas y que de alguna manera todavía había una separación de las actividades culturales, de las actividades recreativas, de participación con el resto del alumnado. Pero para mí es un paso significativo porque así no estemos de acuerdo actualmente, porque precisamente hemos avanzado, pues yo creo que son esos primeros pasos que hay que dar y el primer paso es abramos las puertas de la escuela para que todos entren. Después, poco a poco, vamos a ir consiguiendo cuáles son esas transformaciones necesarias para poder satisfacer todo aquello que acabo de enunciar en mi intervención anterior, que es, aparte de tener un cupo en la escuela, tengamos la posibilidad de ofrecer todas las oportunidades de desarrollo posibles y que lo requieran los estudiantes, que tengamos un currículo transformado, contextuado y flexible para que todos quepan y que garanticemos la permanencia de los niños, no que los tengamos un tiempo integrado a la escuela, pero cuando tienen cierta edad, digamos, no es que ya no pueda seguir siendo atendido, entonces llévenselo para otro lado porque pues estaremos haciendo algo inadecuado con respecto al desarrollo. Frente a eso. Entonces, características físicas, pues hablamos de que pues todos tenemos los ojitos ovalados y rasgaditos, tenemos dificultades en su mayoría cuando nacen de hipotono, entonces son flácidos, lo cual en los primeros años de vida
pues requiere pues un trabajo muy fuerte en la parte física y como que cada etapa de vida tiene su angustia. Entonces en la etapa de bebés pues lo importante es que logren ser lactados de una manera pues bien, porque para ellos es muy difícil la succión, este hipotono gana, son pesados, la parte motora hay que trabajarle muy fuerte. Entonces, todas estas cosas que empiezan y que hacen parte y característica de su condición, pues empiezan a ser modeladas. Entonces, tenemos un hipotono, tenemos unas características particulares, talla, peso, hay dificultades también a nivel de corazón, muchos tienen cardiopatía. Entonces, cuando ellos nacen con la cardiopatía, antes esa cardiopatía no se intervenía y eso hacía que la población con síndrome de Down en determinada edad pues ya pues dejara de existir. Hoy la cardiopatía, o ya hace unos años, se interviene, entonces estos niños logran pues tener una vida pues más longeva. Hoy tenemos ya población con síndrome de Down de tercera edad, cosa que antes no sucedía, ¿cierto? Entonces, cuando la cardiopatía se sella, el nivel de vida sí, se vuelven más longevos. ¿Sí? Entonces, eso también, digamos, se superó. Esa era otra de las características, esa cardiopatía también ya hoy está ya superada. La gran mayoría de chicos cuando son más pequeñitos pues vienen con complicaciones a nivel respiratorio, a nivel gástrico, porque pues su cuerpo es más pequeño, entonces pues hay que tener digamos, un mayor cuidado en esa parte. A nivel físico y a nivel de órganos, ellos tienen un protocolo médico desde que nacen. Entonces, esto también le ayuda a las familias a entender un poco como el orden de los exámenes, el nivel de periodicidad de cada uno, cómo interpretarlos y también pues empiezan ellos a exigir un poco ante sus fisiatras, ante sus pediatras, pues toda esa parte médica que es supremamente importante y ese protocolo los acompaña durante toda su vida. De hecho, pues existen en la red, los encuentran con mucha facilidad y cada etapa de la vida digamos, rangos mayores, tiene su protocolo médico que a una familia le ayuda muchísimo a entender un poco toda esa parte fisiológica y de alguna manera anatómica del síndrome de Down. Como características particulares, pues obviamente tienen la carga genética de sus progenitores. Entonces, digamos que muchos se parecen, aunque tienen el síndrome de Down y tienen unas características entre ellos particulares, pues se parecen a sus papás, se parecen a sus mamás, en talla, en peso, en genio, o sea, toda esa carga genética pues también viene con ellos. Está presente. Entonces, también está presente como cualquier otro hijo. Entonces, no, o sea, digamos que porque tienen el síndrome no se desligan de toda su filialidad, no, no, ellos tienen ahí también sus rasgos físicos y pues su carga genética, en últimas, igual que sus progenitores. También tenemos pues algunas características a nivel de comportamiento que muchas han sido mitos. Hablamos de que la trisomía, que los chicos son un poco tercos, que son consentidos, todas estas situaciones digamos que son pues manejables en el entorno familiar. Obviamente pues uno entiende que la situación con un bebé con síndrome de Down pues cambia y rompe las dinámicas de una familia. La Diferente. rompe, es diferente. Entonces, obviamente, pues los cuidados que requieren de bebés, una mayor atención, eso es real, necesitan una mayor atención, necesitan mayor apoyo de sus progenitores desde el momento en que nacen. Entonces, pues eso crea de alguna manera unos vínculos distintos que en la medida que se va creciendo, pues las familias también los han ido superando, los han ido modificando. Entonces, pues digamos que la terquedad, que a veces son obstinados, que son muy consentidos, esto es como muy reevaluado y pues cada familia va teniendo sus dinámicas y van estableciendo sus propios límites en la interacción con ellos.
esto se relaciona también mucho con lo que te comentaba en la primera pregunta. No hay una indicación en específico que nos pueda servir con todos. Y en esta área, en cuanto a espacio y movimiento, vital relacionarlo con terapia ocupacional, que puede identificar qué necesita esa persona con la condición, qué habilidad tiene y qué le puedo brindar para favorecer su habilidad. Entonces, puntualmente en cuanto a espacios, el que se puedan sentir seguros en el lugar en el que están. Y esto nos lleva a nosotros, a quienes los acompañamos, a anticiparlos, anticipar en el lugar y en el espacio en el que están. Desde lo más sencillo, que encuentran el espacio, que puede utilizar, que de pronto es peligroso, en que necesita ayuda. Y en medio de eso poderle brindar estrategias para que se pueda desenvolver en el espacio de una forma adecuada, sin que se haga daño y pueda pues utilizarlo con la tranquilidad que le brinda también el contexto. Perfecto. Pero no podría decirte que en todos hay una necesidad en particular, que evites algunos espacios o algunos objetos que tengas, porque en cada uno es totalmente diferente. Cada proceso es único. Sí, honestamente sí. A pesar de que la condición y el diagnóstico puede ser uno, en realidad cada proceso tiene su necesidad, su particularidad, sus habilidades y pues un acompañamiento especial. Tendrán cosas en común, pero nunca van a ser iguales. ¿Qué cosas hay en común, por ejemplo, Alejandra? Cosas en común. La necesidad de un acompañamiento, de una repetición de las rutinas, ese fortalecer una rutina que sea constante. ¿Qué ocurre? Que el aprendizaje se va a instaurar en la medida en que yo repito la rutina. En eso todos lo necesitan. Si yo empiezo a hacer un acompañamiento en el que ya le establecí que en la mañana va a tener una actividad en específico, que ya le anticipé quién lo va a acompañar, qué objetos necesita, dónde están, para qué los va a utilizar, esto me le va a permitir poder identificar qué está haciendo y en algún momento poder decir, no quiero, si quiero, me gusta, no puedo, pero esto en común lo tienen todos, la necesidad de establecer una rutina en específico que le permita instaurar un aprendizaje. Esto no solamente va a fortalecer cada área educativa, sino que también va a fortalecer su independencia y el reconocer que en muchos espacios pueden y deben realizar actividades solos. Alejandra, una pregunta frente a los movimientos ahora corporales de una persona con síndrome de Down. Uno ve ciertos movimientos cuando ellos caminan. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Sí? Cuando ellos caminan, sus pies en la dirección que van, sus manos. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, hay algunas condiciones que se relacionan con el síndrome de Down, como la hipotonía, y es esa fuerza muscular que tienen en sus brazos y en sus piernas para llevar a cabo actividades de motricidad gruesa. Pero vuelvo y repito, aunque sea un poco repetitivo, en cada uno es totalmente diferente. Pueden haber chicos que en medio del trabajo que tienen con terapia ocupacional y la estimulación que ellos tengan, pues de alguna forma puedan hacer frente a algunas actividades de motricidad gruesa y fina, sin necesidad de un apoyo en específico. No es bueno generalizar que hay algún movimiento en particular por una razón en específico, porque también puede ocurrir que tenga alguna otra afectación o algún otro diagnóstico que no se relaciona con la condición. En la condición no hay algo en específico que te diga por esto está caminando de cierta forma o por esto se le está dificultando una actividad de motricidad fina. En cada uno es totalmente particular y con quien más uno puede apoyarse respecto al movimiento es con terapia ocupacional.
Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.